Errores. Tenemos dos tipos de errores, los errores semánticos o sintácticos. Los errores sintácticos es cuando escribimos algo mal, ¿sí? Las instrucciones las acortamos, utilizamos símbolos que no tenemos que usar, como por ejemplo paréntesis, cuando van llaves, ponemos palabras que no corresponden, como por ejemplo usamos instrucciones inventadas, como por ejemplo pintar azul, mover hacia arriba, ¿sí? Estos tipos de sintaxis no existen. Entonces tenemos que aprender correctamente la sintaxis para poder desarrollar el código. Hay otros errores que son los errores lógicos, es decir, que no entendemos la solución o que desarrollamos erróneamente la solución y, por ejemplo, ¿sí? En este caso se sobrepasa el nivel o el diseño del tablero, ¿sí? Damos instrucciones al autómata que no corresponden, entonces ¿sí? Se produce un error, ¿sí? Una insuficiencia dentro del programa. Entonces, es necesario comprender que no podemos tener determinados errores porque estos son los errores de ineficiencia, de lentitud, errores lógicos y que, bueno, pueden producir verdaderos desastres en la programación. Como hablamos antes, hablamos de los comentarios, ¿sí? O de las formas de comunicar. Y para eso vamos a utilizar los comentarios. Los comentarios son aquellos que se ponen entre símbolos de asterisco y barra, comenzando con barra asterisco y finalizando con asterisco barra, ¿sí? ¿Dónde pueden ir los comentarios? Generalmente van al inicio del código o bien pueden ir al principio o al final. Pero los comentarios tampoco tienen que ser excesivos, sino que tienen que tener criterio común y tienen que ser específicos, ¿sí? Deben ser breves y bien determinados. ¿Para qué nos sirven la definición de propósitos dentro de los comentarios? Bien, el propósito es aquel que define cuál es el objetivo del programa, es decir, lo que realmente se realiza, ¿sí? Dentro del programa. Comunica qué se va a hacer y no cómo, ¿ok? También, además dentro del propósito está el estado final, en el cual dónde queda el cabezal, por ejemplo, sobre el tablero, ¿sí? Y solo en caso de que se difiera del estado final es que se coloca este estado final, ¿sí? La precondición, ¿para qué nos está sirviendo? La precondición es la parte, ¿sí? De la documentación del programa y es aquello que el programa necesita o requiere para cumplir con el propósito. Por ejemplo, como hablamos de la parte de errores lógicos, necesitamos, por ejemplo, determinar la forma del tablero. ¿Cuál es el tamaño del tablero? ¿Cuántos pasos se necesitan hacia derecha o hacia arriba o hacia izquierda, etcétera? Esa es la precondición, ¿sí? Que necesitamos dentro del algoritmo. Y es necesario además mencionar cuál es el estado inicial del cabezal, es decir, a partir de dónde inicia nuestro algoritmo. Vamos al ejemplo. Vamos a armar un programa donde el propósito es dibujar 3 puntos suspensivos multicolores. El cabezal finaliza en el tercer punto, ¿sí? Y la precondición me dice que el cabezal inicia en el primer punto y que debe haber al menos 2 celdas hacia la derecha, ¿sí? Bien. Otro ejemplo. Dice que se dibujan 3 puntos suspensivos multicolores, pero en este caso está sacando, ¿sí? Que el cabezal finaliza en el tercer punto porque ante un cambio en la precondición no cambia, pero sí el propósito. Ya no es necesario informar el estado final del cabezal, dado que este no varía con respecto al estado inicial. De esta manera se asume que finaliza en el mismo lugar donde inició, ¿sí? En el mismo lugar donde inició, evitando así redundancias en la comunicación e informando solo el cambio producido en el tablero, ¿ok? Y en la precondición
En este caso, el cabezal inicia en el primer punto y debe haber al menos 2 celdas hacia la derecha. Aquí no cambia. Bueno, acá tenemos varios ejemplos que pueden ir leyendo. Y finalmente tenemos un pequeño resumen donde habla de, bueno, que todo programa se conforma su código fuente más la documentación, ¿sí? La documentación no es una opción, necesitamos documentar tanto propósito y precondición. Que el propósito se indican todos los cambios producidos luego de ejecutar el programa, es decir, que el dibujo o el resultado obtenido sobre el tablero, y en el caso de suceder el estado final del cabezal, solo en el caso que varíe del estado final, ¿sí? No interesa qué pasos realiza el cabezal para lograr el estado final, solo es objetivo, no describir el algoritmo. Bien, estas son algunas cosas. Siempre hay propósito, aunque a veces no siempre hay precondiciones. ¿Sí? Podría ser que hay en algunos procedimientos donde estamos armando análisis con condicionales, a veces no necesariamente hay precondiciones, ¿sí? Bien, ahora les voy a pedir finalmente que vayamos a hacer algunos ejercicios.